Salida de Ite para el interior. El día 16 de mayo salimos a las 3 de la tarde cargados de todo equipo y mantención que los dieron mantención para 2 días, y caramayolas de agua y el morral de balas, el rifle y la fornitura llena de balas. Salimos por un plan arenoso. Llegamos al pie de la cordillera por donde habíamos subido la artillería con el sol bien bajo. Hicimos una descansada antes de empezar a subir y emprendimos la marcha por el cerro arriba, por la arena y las piedras, que el cerro era arenoso, pedregoso. Subiendo, en vez de subir para arriba, íbamos para atrás, y así íbamos subiendo. Ya se nos salía el corazón por la boca, y con 2 mudas de ropa puesta que llevábamos el calor que ya los mataba de tanto sudar. No habríamos subido ni la 1/4 parte del cerro cuando se los empezó a oscurecer, y así seguimos repechando muertos de cansado, soldados y oficiales, que todos iban a pie. Venimos a concluir de subir a la cumbre de la cordillera a las 11 de la noche, pero no todos. Se quedaron abajo, que no aguantaron. Llegamos arriba casi sin vía, casi sin aliento, empapados de sudor llegamos, y los recostamos como muertos. Esta no es ponderación, porque no hay necesidad de imponer, sino que yo lo he puesto por apunte por tener recuerdos de mis padecimientos en mis campañas que he tenido. Descansamos como 2 horas y nos dijeron nuestros jefes: «¡Arriba, vamos andando!». Y yo no me podía mover de maltratado, y mis compañeros también. Y frío, donde se los había enfriado el sudor de la ropa toda mojada, y una camanchaca que empezó a caer más frío. Empezamos a marchar por unos arenales en partes, pisando en altos y bajos, a porrazos por las piedras, porque la noche estaba muy oscura, y los enfermos de poca resistencia se iban quedando botados del Chillán y del batallón Atacama, que también iban con nosotros, y aquella sed tan grande que nos daba, y con ser que era de noche, caminamos toda la noche sin cesar, hasta que los amaneció andando. Ya algunos no llevaban agua, porque en la noche se las habían tomado todas. Algunos llevaban un poquito en la caramayola, pero ahí no se merecía. La íbamos temiendo que no los pasase lo que les había pasado a otros cuerpos que habían pasado por ahí, que muchos habían muerto de la sed en aquellas pampas tan lobres, sin haber ningún amparo. Ropa hallábamos mucha por el camino de la que habían botado los otros cuerpos. Pero ¿quién agarraba nada? Dios sabe cómo íbamos con las nuestras, y también muchas botábamos nosotros por no llevar tanto peso. Habíamos andado como 4 leguas en el día, cuando divisamos 2 carretones que los estaban esperando. Nosotros decíamos: ¿serán pasajeros? Y cuando llegamos donde ellos estaban, conocimos que eran nuestros, y los estaban esperando con 2 estanques de agua. Nosotros, los más contentos, los fuimos a los carretoneros y llenamos las caramayolas de agua. Estos carretoneros los habían mandado el señor ministro de Guerra de Buenavista ese otro día antes, porque ya sabía que nosotros íbamos de marcha. Cuando llegamos a los carretones, llegamos a las 10 del día, ya ninguno llevaba agua, y les preguntamos a los carretones a qué horas llegaríamos al campamento de Buenavista, a donde estaba el ejército, y los dijeron del que llegaríamos a las 6 de la tarde. Los dieron mucho consuelo y estuvimos descansando ahí 3 horas, esperando a los compañeros que se habían quedado en la noche atrás. Algunos llegaron, pero no todos, y dijo mi comandante Vargas Pinochet: «Les dejamos agua para que vengan a hallar los que vienen atrás», y les dejamos en uno de los barriles que allí habían, y seguimos la marcha bastante maltratados y estropeados y con sueño, sin dormir toda la noche por unas pampas lobres, peladas, arenosas, que en vez de ir para adelante, para atrás, y así seguimos andando con los carretones. Ahí se montaron las mujeres de los carretones. Nosotros alcanzábamos a ver los humos del campamento, que nos parecía que ya íbamos a llegar, pero era así por la pampa tan pareja y tan lobre, como a las 4 de la tarde, ya yo no podía más de cansado, y de abollado los pies, con ser que los daban descanso a las 2 o 1 legua, comencé a lamentar entre sí, y deseaba del no haber nacido a este mundo, más bien para no haber andado padeciendo tanto en aquellas calamidades, y sin saber todavía
lo que me sucedería en las batallas si libraba con vida o no, y de ahí solo me consolaba y decía: habré nacido con este planeta y tengo que cumplirla nomás, con tal que no muera por acá, más que padezca lo que padezca, bueno está. Y seguimos la marcha a las oraciones. Antes de llegar a Buenavista los salieron a encontrar muchos soldados del Lautaro. Lo más contentos, algunos llevaban burros para que montáramos a caballo, los que veníamos más maltratados. Y llegamos a Buenavista como a las 8 de la noche. Y pasamos de largo para otro lado del valle, en Yara que llamaban. Ahí estaba todo el ejército, primera, segunda y tercera división. Llegamos a las 10 de la noche. Pasamos un río que era en Yara y unos montes muy tupidos, llenos de algodones que al otro día los conocimos. Llegamos a un batallón y los preguntamos qué cuerpo era y le dijimos: el batallón Chillán. Ahí dijeron: este batallón lo peloteaban aquí los jefes de las divisiones y al cabo se lo llevó la primera división y en la primera división están ahora ustedes. Cuando nosotros estábamos en la cuarta división y eran empeños de mi comandante de entrar en la primera división, y dije yo entonces: bien los hace feliz mi comandante y los hace fatales. Y me tocó la suerte a mí y a mi compañero Sandoval, que libramos con vida y triunfamos con el favor de Dios y de mi Señora del Carmen. Y al otro lado llegaron muchos de los que se habían quedado atrás. La línea del ejército estaba de oriente a poniente, que agarraba como una legua de largo el campamento. Todos los cuerpos estaban en ramadas, muy bien hechas las ramadas en columna de sur a norte. Y nosotros también hicimos ramadas, lo mismo que los demás. Estuvimos ahí en ese campamento 9 días. Harto tuvimos que sufrir de comida, porque nos daban media ración, porque los víveres eran escasos, por lo lejos que estaban para traerlos, que habían 20 leguas de distancia, las mismas que tuvimos que andar nosotros a pie. El tabaco no se merecía, muy escaso, que por un solo cigarro se daba 20 centavos, y eso era por casualidad que los muy tabaqueros tenían que pitear hojas de algodón. ¿Qué gusto tendrían? Yo hice la prueba. Un día piteé un cigarro por ver y tenía muy mal gusto. Fue la parte más mala que tuvimos que sufrir. Un favor había del que había caña dulce de la que sacar azúcar, pero estaba lejos. Pero así iban los soldados a traer esa caña que alimentaba mucho. Pero como no estábamos hechos, los enfermábamos mucho de tercianas y fiebre, y también morían, hasta que puso una multa mi general del que no anduviesen comiendo caña, y el que pillasen comiendo caña, 50 palos. Se dejaron de comer, pero siempre comían escondidas, que hasta yo tuve enfiebrado de una comidura que tuve. Así lo pasamos a tragos todos esos días, y locos porque los llevasen a pelear, para salir de eso de una vez. Y tocó que se murió el ministro de la guerra y se atrasó el viaje a la batalla. Pero pronto se nombró otro. El día 24 del mismo mes los dieron de toda ración carne, harina cruda, y todos hicimos tortilla para la marcha a la batalla de Tacna.